El verbo ver. Ver. Dar gol. ¿Vale? Entonces, aquí yo vi. Tú viste. Él vio. Vimos. Visteis. Vieron. ¿Vale? En plural, miraron. An. Daron. Ondaruno. En. Men. Daruno. On. Daruno. Be. Daruno. Vale, aquí tenemos el verbo ver que está conjugado en el pretérito, ¿vale? Indefinido, ¿vale? Aquí lo tenemos. Mindaruno, andaruno, ondaruno, endaruno, ondaruno, endaruno, ¿vale? Yo vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. ¿Vale? Chicos, tapotar el like por favor para que el live llegue a otras personas. Esa es la segunda que hacemos porque tenía una cosa que hacer, ya lo había hecho, pues aquí estamos segunda vez. Podéis tapotar el like para que el live llegue a otras personas, chicos. ¿Vale? Si tenéis otras, en plural sería mindaruno, andaruno, ondaruno, endaruno, endaruno, ¿vale? Pues si queréis podéis compartir el live, chicos. Vale, chicos. Vi, viste, vimos, visteis, vieron. Vale, visteis, vieron. Vale. ¿Cómo estamos, señor? Bien. Me alegro. Vale. Ahora vamos a hacer frases con estos verbos que hemos estudiado, ¿vale? Si lo habéis notado, me podéis decir en los comentarios. Así que veo que ya lo habéis. Si lo habéis notado, si lo habéis escrito, me decís sí en los comentarios, ¿vale? Y luego pasamos en las frases, porque tenemos solo 30 minutos para poder estudiar un poquito más, ¿vale?
Vale, vamos a hacer frases con el verbo estar, tener, hacer, ir, ver, venir, decir, ver. Estas 7 frases vamos a hacerlas. Vale, chicos. Vale. Vale, chicos, si ya sabéis. Vale, vamos ahora a hacer las frases, ¿vale? Vale, voy a borrar. Vale, frases con el pretérito indefinido. ¿Cuáles son los verbos que hemos conjugado antes? Antes habíamos conjugado los verbos estar, tener, hacer, ir, venir, decir, ver. Que ver acabamos de conjugar. Ahora vamos a hacer frases, ¿vale? Yo estuve en Senegal, por ejemplo. En Senegal, por ejemplo. Mi wonno Senegal. Mi wonno Senegal. ¿Vale? Mi hebno. Mi tuve tuve teléfono. Tuve tele. Tuve teléfono. Tuve qué. Tuve dinero. Mi hebno. Mi
hebno o mi hebno. Mi hebno kalesi. Kalesi. Vale, ¿qué verbo más? Uno, dos. ¿Vale? Tres. Mi. No, hice mi trabajo. Hice mi trabajo. Mi trabajo. Hice mi trabajo. Mi wano golle ande. Mi wano golle ande. Vale. 4. ¿Qué verbo más? Fui al mercado. Mercadillo. Miyano tolumu. Miyano tolumu. Vale, esas son frases que hemos construido, ¿vale? Yo estuve en Senegal, mi bon no Senegal, ¿vale? Tuve dinero, mi bon no Senegal. Mi bon no Senegal, ¿vale? Tuve dinero, mi hebno o mi hebno kalesi. Hice mi trabajo, mi bon no golle ande. Fue al mercado, mi llano to lumo, ¿vale? Entonces, voy a subrayar los que están en español, ¿vale? Esto es español, esto está en español, esto está en español y esto está en español, ¿vale? El resto está en plural y el plural con rojo, ¿vale? Para que veáis. Esto rojo, en plural, ¿vale? Mi wano golle ande. ¿Vale? Vale, chicos, si queréis compartir el live, también pueden compartirlo, dar más likes. Tapote chicos, tapote el live. Vale, oggi non mi dire estuve in Senegal ɗum mi wonno Sénégal mi wonno toon mi wonno ka galle tuve dinero mi heɓno o mi heɓno kaalisi hice mi trabajo mi wanno golle am nde mi wanno golle am nde
Fui al mercadillo. Miyano to lumo. Miyano to lumo. Vale, chicos. On wawi sendutude live o on heɓi anduɓe on jogi anduɓe faalaɓe laare live o on wawi sendutude. O Millano, Mauritania. Por favor, repita ahora, yo viene ahora. Vale, lo que estoy diciendo es, yo estuve en Senegal, por ejemplo, mi bueno Senegal. Tuve dinero sería mi hebno kalesi, mi hebno o mi hebuno kalesi. Vale, hice mi trabajo, mi wanno golle amde. Fui al mercadillo, mi to lumo. Fui al mercadillo, mi to lumo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer otras, ¿vale? Otros verbos más. Vale, chicos, vamos a hacer otras frases. Vale, si habéis, podéis hacer una... Voy a escribir esto bien. Mi hebno. ¿Vale? Chicos, pueden tapotar el like para que el live llegue a más personas, chicos. Tapoten el like, por favor. Más tapotéis, más que el live llega a otras personas que van a aprovechar este live, ¿vale? Para estudiar con vosotros. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es? Es el 300%. ¿Me entiendes? De ganancia, es que ganancia, tiene que ganar. Pero claro, como esta semana ha sido flojísima. Yo, mira, el lunes puse una cara de calabacín. Sí, de calabacín. El viernes me sobró lenteja. Ayer me sobró garbanzo. ¿Qué he hecho hoy? La alberga de hormiga. Vale, vamos a hacer otras frases. ¿Vale, chicos? El trato ya es perfecto. ¿Vale? Aunque lo he tenido que dividir, vincularlo, pasarlo por el chino y tal. ¿Vale? Vamos a que el verbo venir. Me parece que de crema se han comido como 8 de crema. ¿Vale? O sea, mi arno. La ensalada que hoy ha sido de patata. Cagallema. ¿Vale? Mi arno. Io vine. Yo vine en tu casa. En tu casa. ¿Qué verbo más? Decir. ¿Vale? Con mi vino. Mi vino. Mi vino. Mi vino. Mi vino.
maɗum, ¿vale? Mi vino maɗum, ¿vale? Te dije eso. ¿Y qué te han dicho el médico? Te dije eso, ¿vale? Más. Ver. Mindarno. 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 Vale. Mi yinoma ton. Mi yinoma ton. Te vi ahí. Mi yinoma ton. Te vi. Te vi ahí. Mi yinoma ton. Te vi ahí. Mi yinoma ton. Aquí tenemos 3 frases en fula y 3 frases en español. Mi arno ma. Yo vine en tu casa. Mi yinoma dum. Te dije eso. Mi yinoma ton. Te vi ahí. Vale. Y marrón. Vale, chicos. Pueden compartir el live, tapotar el live, porfa, chicos. Los que tapotan, gracias por tapotar, de verdad. Vale, chicos. Si quieres compartir, vale, puedes compartir también. Pues lo que digo es... Ahora paramos hoy aquí. Si hay algunos que quieren hacer preguntas, bienvenida. ¿Vale? Y vamos a parar aquí porque son los verbos que hemos estudiado hoy. Yo estaba en live hoy, pero ya me fui pronto porque tenía otra cosa que hacer, entonces... Por eso estoy aquí con vosotros ahora. Entonces, si tenéis algunas preguntas o algunas frases que ustedes quieren saber, es la bienvenida, ¿vale, chicos? Mi arno kagalema. Yo vine en tu casa, ¿vale? Por ejemplo, yo mi vino madun. Te dije eso, mi vino madun. Te dije esto, mi vino madun. O si quieres hablar del fula de Guinea, mi vino ma. Mi vi uno madun. Mi vi uno. Mi vi uno ma. Vi uno madun. Te dije esto, ¿vale? Mi yinoma ton. Te vi ahí, ¿vale? Aquí también para un poco precisar el ma, gallema, tú, que viene en tú, se refiere en te y tú, ¿vale? Puede ser, ¿vale? Un pronombre personal complemento, ¿vale? Para que podáis entender. ¿Vale, chicos? Ahora si tenéis alguna pregunta es la bienvenida porque en 6 minutos ya cerramos el live.
bienvenidos los nuevos, ¿vale? Mi arno lema. Los verbos que hemos hecho, hoy hemos hecho el verbo ir, estar, hacer, porque son verbos irregulares en español, para que podáis entender, pero también no pasa nada, tío. Vale, Samba ha dicho no pasa nada.